Soy Germán Barrientos, trabajo para Soluciones 4G, somos un partner Odoo o distribuidores de Odoo desde hace 8 años. Estamos certificados también en la versión 17, en la 16 y algunas anteriores. Y estos videos, esta serie de videos van a tratar de la administración de proyectos en Odoo. Todas las herramientas que tenemos en Odoo para administrar un proyecto. No es solo un módulo, si bien tenemos un módulo en Odoo que se llama proyectos, pero está relacionado con otros. Para esto, pues vamos a ver primero una introducción acerca de qué son los servicios basados en proyectos. Hay distintas empresas que ofrecen servicios como las constructoras, organización de eventos, implementación de tecnología, etcétera, que trabajan con base en un objetivo. Ese objetivo está bien definido y va a terminar. Tiene una fecha de inicio y debe tener una fecha de finalización. Y esa es una de las características más importantes de un proyecto. Si no tiene fecha de inicio y sobre todo de finalización, entonces tal vez no sea un proyecto, sino sea un servicio que se da de forma permanente y la administración es distinta. Pero en el caso de los proyectos es importante saber que tenemos un tiempo finito para poder hacerlo. Y en términos generales, pues el proyecto es una serie de tareas encaminadas a lograr un objetivo. Para lograr esas tareas, pues necesitamos recursos. Esos recursos pueden ser humanos, materiales o financieros. Y además tenemos otro elemento que es el tiempo. Cualquiera de estos elementos que se llegue a mover va a afectar a los demás. Es decir, tenemos alcance, recursos y tiempo. Cuando uno de ellos cambia, los demás tendrán que tener un ajuste. Aquí podemos ver en este gráfico el alcance, pues se refiere a las tareas para lograr el objetivo del proyecto. Todas de ellas. Ese es el alcance. También en la terminología de proyectos lo conocemos como los entregables. ¿Qué es lo que vamos a comprometernos a llevar a cabo y cuál va a ser el medio, inclusive el formato en lo que vamos a entregar? Después tenemos el tiempo, que es muy importante. Generalmente se define una fecha de inicio y una fecha de finalización. Todo esto va en un plan del proyecto. Este plan pues tiene fechas, tiene tareas y además tiene ciertas metas intermedias para que nosotros podamos verificar si vamos bien. Por ejemplo, si estás viajando de la Ciudad de México a Monterrey en auto, entonces debes decir, probablemente en 4 horas debo estar en San Luis, por ejemplo. Si a las 4 horas no estoy en San Luis, quiere decir que tenemos que ajustar algo. Probablemente me tardé porque me perdí, me tardé más de lo planeado, etc. Entonces por eso es importante también tener este registro para poder ir controlando el tiempo. Después pues tenemos los recursos, que es algo muy importante. Con base en estos recursos es como vamos a lograr el objetivo del proyecto. Y aquí tenemos recursos de todo tipo. Tenemos el más valioso, que es el de las personas. Tenemos equipos, por ejemplo, para empresas de tecnología, el recurso financiero, el dinero también. No podemos trabajar de forma indeterminada en un proyecto porque primero ya no sería proyecto y además nos quedaríamos sin dinero. Por eso debe haber un control en cuanto a la ejecución del proyecto y que vayamos cumpliendo de acuerdo a lo planeado con todos los recursos. Si es que algo cambia por alguna situación que no fue prevista, entonces hay que hacer algo. Los administradores de proyectos son expertos en esto y tienen una serie de tareas como la administración de riesgos precisamente. Cuando llega a cambiar algo en nuestros recursos, puede ser por ejemplo que nos quedemos sin personal o que necesitemos más personas calificadas en algo y que no los tengamos en ese momento por los cambios que puede haber en las empresas. Entonces tendríamos por ejemplo que habilitar un proceso
de reclutamiento y selección, para lo cual, por cierto, también tenemos herramientas en Odoo. En fin, eso es lo que se refiere a los recursos: personas, equipos, dinero, instalaciones, herramientas para llevar a cabo todas las tareas que determinen el alcance. Y bueno, aquí es un ejemplo de un triángulo. Cualquier vértice que se mueva, pues genera un impacto en los otros dos o en alguno de los dos. Por ejemplo, si cambia el alcance, si nos piden hacer más de lo planeado, pues seguramente vamos a necesitar más tiempo y más recursos. Si por el contrario nos piden hacerlo en un menor tiempo, pero sin mover el alcance, entonces probablemente podamos hacerlo con más recursos, con más personas, con más dinero, etc. Ahora, si nos quedamos cortos de recursos, entonces habrá a lo mejor que reducir el alcance o aumentar el tiempo de entrega. Todos estos elementos van a tener un espacio en Odoo para ir almacenando la información, registrando la información conforme se vaya generando, y tener reportes, tener información que permitan saber a la gerencia, a los directivos, qué pueden hacer para ir controlando el proyecto. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que tenemos en Odoo? Pues hay varias aplicaciones. En términos generales, digamos, sin hablar de Odoo, hay metodologías de administración de proyectos, hay herramientas de software, algunas muy conocidas desde hace muchos años, análisis estadísticos con ciertos indicadores y entre otras cosas que sirven para facilitar el trabajo precisamente que les comentaba de los administradores de proyecto. El objetivo de todas estas herramientas pues es llevar a cabo las siguientes tareas. Primero, contar con la información. Si las cosas ocurren y nosotros no nos enteramos o no está registrado en algún lugar, difícilmente vamos a poder administrar el proyecto sin información. Ya con esa información, ya que la tenemos, pues ahora deberemos evaluar, pero necesitamos antes una referencia. Es decir, ¿cómo vamos a evaluar algo? ¿Cómo sabemos si vamos bien, si vamos mal? Pues tenemos un plan. Al principio tenemos un plan, tenemos un presupuesto, tenemos un alcance definido, y con la información que se va generando, lo vamos comparando contra ese plan, y entonces sabemos si vamos bien o si hay que hacer algo en los elementos que mencioné hace un momento para poder retomar el objetivo. Eso precisamente son las tareas de controlar. Y pues todo eso es la toma de decisiones oportunas, ¿verdad? Es decir, hacerlo antes de que un riesgo se convierta ya en un hecho y por lo tanto un problema, que es otra parte de la administración de proyectos. Ahora, ya hablando en términos de Odoo, tenemos distintas aplicaciones. Lo interesante aquí es que se integran todas para poder administrar los proyectos de forma más fácil y además que sea colaborativa. Es decir, que no solo sea una persona la que administre el proyecto, sino que todos los involucrados vayan generando la información para administrar el proyecto. En este curso, en esta serie de videos, pues vamos a ver la funcionalidad que tiene Odoo en las distintas aplicaciones, precisamente para llevar a cabo estas tareas. Ahora, aquí tenemos de los elementos que comentaba anteriormente: los recursos, el alcance y el tiempo. Para el tema de administrar recursos, pues tenemos varias aplicaciones, que es, por ejemplo, la facturación, que es parte de la contabilidad, la aplicación de gastos, donde los elementos pueden ir reportando los viáticos, por ejemplo, que son parte de un proyecto. Las ventas, porque tenemos cotizaciones y a partir de las cotizaciones y órdenes de venta se generan las facturas. Tenemos el módulo de empleados también, porque a pesar de que, por ejemplo, tengamos contratado a alguien por tiempo completo, pues es importante saber en qué invierte sus 40 horas semanales por proyecto. Es decir, qué avance va teniendo y cuánto tiempo va ocupando. A lo mejor está haciendo mucho trabajo administrativo y no propio de un proyecto, en fin. O vemos que está no está siendo tan productivo, porque de las 8 horas diarias,
a lo mejor solo está trabajando 5, o está trabajando de más, está trabajando 10 y tiene una sobrecarga que en algún momento puede generar un problema, ¿no? También tenemos el módulo de compras, porque en todos los proyectos pues necesitamos insumos, sobre todo en los de tecnología, donde hay que comprar equipos, hay que comprar licencia, a lo mejor herramientas. Entonces tenemos el módulo de compras, que está ligado también con el de facturación, porque necesitamos saber nuestras cuentas por pagar. Tenemos el módulo de hoja de horas, el cual se refiere a una herramienta, un mecanismo que me va a servir para que mis colaboradores estén reportando sus actividades por proyecto. Y por último el de inventario, donde vamos a poder ver todo lo que hemos comprado, lo que hemos adquirido, cómo lo vamos consumiendo y probablemente si nos queden existencias de algo al terminar el proyecto. Eso va a ser muy importante porque es posible que después eso que nos sobró de un proyecto lo podamos usar, lo podamos aprovechar en otro y así reducir costos. Para la administración del alcance, pues tenemos la herramienta de proyectos, donde podemos definir todas las tareas. Y por otra parte, el tiempo, pues también aquí tenemos hoja de horas, que ya lo mencionaba aquí en los recursos, pero aquí está enfocado al recurso humano. Y además el del tiempo personal, donde yo puedo administrar si alguien va a faltar, si alguien me pidió un permiso, etcétera, y poder sustituirlo con alguien más. Bueno, pues esta fue la introducción de las empresas que dan servicios basados en proyectos, un poco de qué es un proyecto, los elementos en su administración, cómo es los recursos, el alcance y el tiempo, y sobre todo qué herramientas tengo en Odoo precisamente para la administración de proyectos.